Nunca imaginé que una fiebre de 103 grados sería el precio que pagaría por mantener a mi hijo oculto del hombre más peligroso que jamás había amado. Si te gustan las historias como esta, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué país me estás escuchando. La bolsa de pañales se resbaló de mi hombro por tercera vez mientras luchaba con las llaves del apartamento. Luca gimió contra mi pecho, su pequeño puño aferrándose a mi blusa verde oliva como si fuera lo único sólido en su mundo. Tal vez lo era. Dentro, el aire colgaba rancio y frío. Había olvidado ajustar el termostato antes de salir al trabajo esa mañana. Otra cosa más en la lista interminable de tareas que no lograba completar. La maternidad en solitario era una marea implacable, y me estaba ahogando un plato sin lavar a la vez. Senté a Luca en su corralito, observándolo alcanzar inmediatamente los anillos de plástico que colgaban del borde acolchado. 7 meses ahora, casi 8. Había comenzado a intentar levantarse la semana pasada, una cosita determinada. Su cabello oscuro se erizaba en mechones salvajes, y cuando me miraba con esos ojos marrones profundos, lo veía a él. Giovanni. Cada maldita vez. 15 meses desde el divorcio. 15 meses desde que había caminado lejos de los pisos de mármol y los candelabros de cristal, y el silencio sofocante de un matrimonio que lucía perfecto desde afuera, pero se sentía como morir lentamente por dentro. Me dirigí a la cocina para calentar el biberón que había preparado esa mañana. El microondas zumbó, llenando el apartamento silencioso con algo que casi sonaba como compañía. Boston había parecido la elección correcta entonces. Lo suficientemente lejos de Nueva York para no encontrarme accidentalmente con Giovanni en algún restaurante o gala. Lo suficientemente cerca de la civilización para aún construir una carrera. Había encontrado trabajo en un bufete de abogados corporativos de tamaño medio. Nada glamuroso, pero pagaba las facturas. Apenas. El alquiler vencía la próxima semana. Traté de no pensar en el número en mi cuenta corriente, en cómo parecía encogerse más rápido de lo que podía reponerlo. Luca comenzó a llorar. Ese chillido agudo que significaba que estaba genuinamente molesto, no solo irritable. Tomé el biberón y regresé a él, levantando su peso cálido en mis brazos. Se enganchó al biberón inmediatamente, pero su frente se sentía caliente contra mi barbilla. Demasiado caliente. Presioné mis labios contra su sien, de la forma en que mi madre solía verificar mi temperatura cuando era joven, antes del accidente. Antes de convertirme en huérfana a los 24 años y tener que descubrir cómo ser adulta sin una red de seguridad. Luca estaba ardiendo. «Está bien, bebé», murmuré, llevándolo al baño. «Solo un poco de fiebre. Te daremos medicina». Pero incluso mientras lo decía, el miedo se enroscó en mi estómago. Le había dado acetaminofén infantil 2 horas atrás. Debería haber bajado la fiebre para entonces. El termómetro sonó. 103.12. Mis manos temblaron mientras sacaba mi teléfono, buscando síntomas en Google con una mano mientras sostenía a Luca con la otra. Cada resultado parecía peor que el anterior. Meningitis, sepsis, daño cerebral por fiebre prolongada. Llamé al consultorio del pediatra. Buzón de voz. Por supuesto, eran pasadas las 6 de una tarde de viernes. «Lauren», la voz de Jessica sonó preocupada cuando finalmente contesté su quinta llamada. «He estado tratando de comunicarme contigo. ¿Está todo bien?» «Luca tiene fiebre. 103.2. No sé qué hacer». Mi voz se quebró, traicionando el pánico que había estado tratando de suprimir. «Llévalo a emergencias ahora. No esperes». Tenía razón. Sabía que tenía razón. Pero el pensamiento de las facturas del hospital, los copagos que no podía pagar, las preguntas que podrían hacer sobre su padre, sobre por qué estaba haciendo esto sola, todo presionaba sobre mí como un peso físico. Tomé la bolsa de pañales otra vez, metí ropa extra para Luca, su conejo de peluche favorito con una oreja que había masticado hasta quedar gris y húmeda. Mi billetera, tarjeta de seguro, llaves. El hospital estaba a 12 minutos. Lo hice en 8, pasándome 2 semáforos en rojo sin importarme las consecuencias. La entrada de emergencias brillaba dura y brillante contra la oscuridad tormentosa. «Necesito ayuda». Corrí a través de las puertas automáticas.
Mi hijo tiene fiebre alta y no responde normalmente. La enfermera de triaje miró a Luca una vez y llamó asistencia inmediata. De repente, estábamos rodeados de personas en uniformes haciendo preguntas que apenas podía procesar. Edad, peso, historial médico, alergias. ¿El padre está presente?, preguntó alguien. Me congelé. La pregunta que había estado evitando durante 15 meses. La mentira que había estado viviendo. No, solo estoy yo. Se llevaron a Luca a través de puertas dobles que no me permitían pasar. Una mujer de rostro amable con uniforme morado me guió a una pequeña sala. El doctor Sullivan apareció minutos después. Joven, con aspecto cansado. Señora Grant, su hijo está estable por ahora, pero necesitamos hacer pruebas. Su fiebre es preocupante. Necesitamos historial médico completo, particularmente del padre. ¿Tiene algún historial de trastornos inmunológicos, condiciones genéticas? El rostro de Giovanni apareció en mi mente. Mandíbula fuerte, ojos oscuros que no perdían nada, la cicatriz en su barbilla. No lo sé, admití. El padre y yo no estamos en contacto. ¿Hay alguna manera de contactarlo? Esto podría ser crucial. El tipo de sangre por sí solo podría ayudarnos. Mi garganta se cerró. Durante 15 meses, había mantenido a Luca en secreto. Me había dicho que era lo mejor. Giovanni había dejado claro que no quería hijos. Pero esto no era sobre mí. Era sobre Luca. Puedo intentar contactarlo. Me escuché decir. Saqué mi teléfono, mirando la pantalla en blanco como si fuera un arma. No tenía el número de Giovanni. Lo había eliminado el día que me mudé a Boston. Pero conocía a alguien que sí lo tendría. Mi antigua abogada respondió al cuarto timbre. Lauren, ¿está todo bien? Necesito el número de teléfono de Giovanni. Es una emergencia. 5 minutos después, el texto llegó. Un número que había conocido de memoria alguna vez. Lo miré durante 1 minuto completo, antes de que mis dedos comenzaran a marcar. Cada número se sentía como dar un paso fuera de un precipicio. Sin regreso. Solo la aterradora caída libre por delante. Sonó 1 vez, 2 veces, 3 veces. Luego su voz, más profunda de lo que recordaba. Áspera con algo que podría haber sido sueño o irritación. ¿Quién es? Había ensayado este momento 1000 veces en mi cabeza. Diferentes versiones de esta conversación donde yo era fuerte, serena, en control. Cada una de esas versiones se hizo pedazos en el momento en que lo escuché hablar. Giovanni, soy Lauren. Necesito decirte algo. El silencio se extendió a través de la línea, espeso y peligroso. Podía oírlo respirar. Controlado pero alerta. Giovanni siempre había sido así. Instantáneamente despierto. Instantáneamente consciente. Era una de las cosas que me habían aterrado durante nuestro matrimonio. La forma en que podía cambiar del sueño a completamente consciente en un latido, como un depredador sintiendo una amenaza. Lauren. Mi nombre en sus labios sonaba equivocado después de tanto tiempo. Familiar y extraño a la vez. ¿Cómo conseguiste este número? Eso no importa. Necesito tu historial médico ahora mismo. ¿Disculpa? Mi voz se quebró a pesar de mis mejores esfuerzos por mantenerme compuesta. Tipo de sangre, condiciones genéticas, trastornos inmunológicos, cualquier cosa que pueda ser relevante. Lo necesito inmediatamente. ¿Por qué demonios necesitarías mi historial médico a las...? Escuché un roce, probablemente él revisando un reloj. 7:30 de la noche después de 15 meses de silencio total. Las puertas dobles se abrieron. El doctor Sullivan apareció, su expresión urgente. Señaló su reloj. Articuló silenciosamente la palabra tiempo. Porque nuestro hijo está en el hospital con fiebre de 103 grados y piensan que podría ser meningitis. Y necesitan saber si hay factores genéticos antes de hacer una punción lumbar. Las palabras salieron en un aliento desesperado. El silencio que siguió fue diferente. Absoluto. Como el momento entre el rayo y el trueno cuando el mundo entero se detiene. ¿Qué acabas de decir? Tenemos un hijo. Su nombre es Luca. Tiene 7 meses y está enfermo. Necesito tu información médica ahora, o no pueden tratarlo adecuadamente. 7 meses. Su voz se había vuelto plana, sin emociones de una manera que me asustaba más que la ira. Has tenido un hijo durante 7 meses y nunca me lo dijiste. Giovanni, sé que estás enojado, pero ahora mismo necesito... ¿Dónde estás? Hospital General de Boston, pero no te muevas.
Estaré ahí en 3 horas. ¿3 horas? Eso es imposible. Son 4 horas de viaje y... Dije 3 horas. Pásale el teléfono al médico. Miré al doctor Sullivan, quien había estado cerca, claramente escuchando cada palabra a través del silencio del hospital. Le entregué el teléfono con manos temblorosas. Habla el doctor Sullivan. Su máscara profesional se deslizó en su lugar. Sí, señor. El paciente está estable, pero estamos preocupados por meningitis bacteriana. Necesitamos historial médico completo, particularmente, sí, tipo de sangre AB negativo. ¿Algún historial de...? Ya veo. ¿Inmunodeficiencias? No, sin historial familiar. Eso es útil. Sí, prepararemos para su llegada. Terminó la llamada y me devolvió el teléfono. Su expresión indescifrable. AB negativo. Eso es raro. Menos del 1% de la población. Su hijo lo heredó de su padre. Por eso necesitábamos saberlo. Podría afectar los protocolos de tratamiento y disponibilidad de productos sanguíneos si necesitamos transfusiones. Mi estómago se contrajo. ¿Tan grave es? Estamos tomando precauciones. El señor Moretti fue muy minucioso. También mencionó que traerá su propio equipo médico. ¿Su propio equipo? La mirada del doctor Sullivan se agudizó ligeramente. Señora Grant, ¿quién es exactamente su ex esposo? Abrí la boca y la cerré de nuevo. ¿Cómo explicaba a Giovanni? Empresario exitoso, era técnicamente cierto, pero ridículamente inadecuado. Hombre peligroso involucrado en cosas que nunca entendí completamente. Era más preciso, pero no algo que le dices a un médico en un hospital. Está bien conectado. Tiene recursos. Claramente. El doctor Sullivan hizo una nota en su tableta. Mientras tanto, seguimos adelante con la punción lumbar. El historial médico que proporcionó nos da mejores parámetros para trabajar. Puede ver a Luca unos minutos antes de que comencemos el procedimiento, pero luego necesitará esperar afuera. Me llevó a una pequeña habitación pediátrica donde Luca yacía en una cuna de hospital, viéndose imposiblemente pequeño, rodeado de monitores y líneas intravenosas. Sus ojos estaban cerrados, su respiración superficial pero constante. Me acerqué y tomé su manita. Sus dedos se curvaron alrededor de los míos instintivamente, incluso dormido. Lo siento, susurré. Lo siento tanto, bebé. Debí haberle dicho desde el principio. Debí haber sido más valiente. Pero vas a estar bien. Tu padre viene, y él se asegurará de que recibas todo lo que necesitas. Una enfermera entró calladamente. Comenzó a revisar los monitores. Tenía ojos amables. Es un luchador, su pequeño. Aferrón fuerte. Buenas señales vitales considerando la fiebre. 5 minutos después, otra enfermera vino a llevarlo para el procedimiento. Besé su frente, respiré su olor a bebé y los dejé llevárselo. De vuelta en la sala de espera, el tiempo se volvió elástico otra vez. Afuera, escuché el golpeteo sordo de un rotor. Un helicóptero. Giovanni no había conducido. Había tomado un helicóptero. Por supuesto que lo había hecho. Me puse de pie, el corazón martilleando mientras me dirigía hacia la entrada de emergencias. En minutos, lo vería por primera vez en 15 meses. En minutos, enfrentaría al hombre del que había huido, al padre que no sabía qué era. Y nada volvería a ser lo mismo. Giovanni Moretti entró por las puertas de emergencias como si fuera dueño del lugar, y tal vez lo era. Tal vez era dueño de la mitad de Boston, y yo simplemente nunca lo había sabido. Vestía un traje negro a pesar de la hora, perfectamente cortado, sin un hilo fuera de lugar. Su cabello oscuro estaba ligeramente húmedo por la lluvia, peinado hacia atrás de una manera que destacaba la línea afilada de su mandíbula. La cicatriz en su barbilla que alguna vez había trazado con mis dedos en la oscuridad. Detrás de él venían 3 hombres más, también en trajes, moviéndose con la misma gracia depredadora. Uno de ellos llevaba un maletín médico. Los doctores privados que había mencionado. Sus ojos encontraron los míos a través de la sala de emergencias abarrotada. El mundo pareció contraerse a solo ese momento. Esa mirada. Vi furia ahí, apenas contenida. Pero debajo, algo más. Miedo. Crudo y real, y tan diferente de él que casi no lo reconocí. Cruzó la distancia entre nosotros en segundos. Había olvidado lo alto que era. Cómo su presencia podía llenar un espacio
y hacer que todo lo demás se sintiera pequeño. ¿Dónde está? Su voz salió como un gruñido bajo. Están haciendo la punción lumbar. Tenemos que esperar. Muéstrame dónde. Giovanni, no te dejarán entrar. Tienen protocolos. No me importan sus protocolos. Se inclinó más cerca y pude oler su colonia. Cedro y algo más oscuro. Ese es mi hijo. Y no voy a esperar en una sala con revistas desactualizadas mientras él está pasando por un procedimiento médico solo. No está solo. Tiene enfermeras y doctores. No tiene a sus padres. La voz de Giovanni bajó a algo peligroso. 15 meses, Loren. Me mantuviste alejado de mi hijo durante 15 meses. Dijiste que no querías hijos. Dije que los niños eran peligrosos en mi mundo. Nunca dije que no los quería. Dije que no podía permitirme tenerlos porque la gente los usaría para llegar a mí. Dio un paso más cerca. Y me demostraste que tenía razón al huir en el momento en que descubriste que estabas embarazada. Eso no es justo. Nunca me dejaste entrar. Nunca me contaste nada real sobre tu vida. Señora Grant. El doctor Sullivan apareció, mirando entre Giovanni y yo con obvia preocupación. Señor Moretti, presumo. La máscara de Giovanni volvió a su lugar. Furia reemplazada por control frío. ¿Dónde está mi hijo? El procedimiento está completo. Estamos haciendo cultivos ahora, pero puedo llevarlos a verlo. A ambos. Seguimos al doctor Sullivan a través del hospital en silencio tenso. La presencia de Giovanni a mi lado era como una tormenta apenas contenida. Cuando llegamos a la habitación de Luca, Giovanni se detuvo en el umbral de la puerta, todo su cuerpo quedándose inmóvil. Vi lo que él veía. Nuestro hijo, pequeño y vulnerable, conectado a máquinas, luchando contra un enemigo invisible. Luca tenía el cabello oscuro de Giovanni, su nariz, la forma de su boca. Mirándolos en la misma habitación, no quedaba duda sobre la paternidad. Giovanni avanzó lentamente, como acercándose a algo precioso y frágil. Se paró junto a la cuna, una mano agarrando el barandal tan fuerte que sus nudillos se volvieron blancos. «Hola, Luca», dijo suavemente, y su voz se quebró al decir el nombre de nuestro hijo. «Soy tu padre, y nunca te voy a dejar otra vez». Algo en mi pecho se rompió al escuchar esas palabras. La forma en que las dijo, con tanta convicción, tanto dolor crudo. Uno de los médicos de Giovanni entró, un hombre mayor con cabello plateado y aire de autoridad tranquila. Comenzó a revisar los monitores, hablando en voz baja con el doctor Sullivan. Escuché fragmentos de su conversación. Cultivos bacterianos, análisis de líquido cefalorraquídeo, protocolo de antibióticos. El diagnóstico preliminar es meningitis bacteriana, dijo el doctor Sullivan finalmente, pero la atrapamos temprano gracias a la respuesta rápida. El tipo de sangre del señor Moretti fue crucial. AB negativo requiere preparaciones específicas. ¿Va a estar bien? La voz de Giovanni sonaba estrangulada. Con tratamiento agresivo, sí. Los próximos días serán críticos, pero tiene buenas posibilidades. Es un niño fuerte. Giovanni se sentó en la silla junto a la cuna, sin apartar los ojos de Luca. No me voy a ningún lado. Traigan lo que necesiten aquí. Camas, equipamiento, lo que sea. Me quedo con él. El médico privado de Giovanni asintió. Ya ordené equipamiento adicional. Llegará dentro de 1 hora. Me dejé caer en la otra silla. El agotamiento finalmente venciéndome. Habían pasado horas desde que había comido, desde que había dormido adecuadamente. Giovanni me miró entonces. Realmente me miró por primera vez desde que había entrado. ¿Cuándo fue la última vez que comiste? No lo sé. Esta mañana, creo. Se levantó. Le dijo algo en voz baja a uno de sus hombres, quien desapareció inmediatamente. Vas a comer, vas a descansar, y luego vamos a tener una conversación muy larga sobre los últimos 15 meses, y sobre cómo diablos pensabas que podías mantener a mi hijo en secreto para siempre. No tenía energía para discutir. No cuando tenía razón. No cuando nuestro hijo luchaba contra una infección que podría haberlo matado, si no hubiera tragado mi orgullo y llamado al único hombre en el mundo que me aterraba tanto como lo amaba. 3 semanas pasaron antes de que pudiera llevar a Luca a casa del hospital. 3 semanas de antibióticos y monitoreo y pruebas que confirmaron meningitis bacteriana. Atrapada temprano gracias a la llegada rápida de Giovanni y su equipo de especialistas privados que descendieron sobre el Hospital General de Boston como una invasión bien organizada.
Luca se recuperó. Giovanni no se fue. Había tomado una suite en el Four Seasons, a 5 cuadras de mi apartamento, y aparecía cada mañana a las 7 en punto con café que no había pedido y una determinación que no podía combatir. Aprendió rápido durante esas semanas cómo sostenerlo, alimentarlo, cambiarlo. Era un padre natural, atento y paciente de maneras en que nunca había sido como esposo. En el día 4 de su ocupación de Boston, todo cambió. Estábamos en mi sala de estar, Luca dormido entre nosotros en su cuna portátil, ajeno a la guerra que se libraba sobre su futuro. «Quiero la custodia», dijo Giovanni sin preámbulos. «No compartida, no visitas. Custodia completa, con tú como la visitante en la vida de nuestro hijo». Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. «¿Qué? Me mantuviste alejado de él durante 7 meses». Su voz estaba controlada, pero vi la furia hirviendo debajo. «Tú tomaste esa decisión. Ahora yo estoy tomando la mía. No puedes simplemente quitármelo. Tengo abogados que no están de acuerdo». Sacó una carpeta. La dejó sobre mi mesa de café como evidencia en un juicio. Resultados de prueba de ADN. Registros médicos que muestran que no pusiste un padre en la lista. Estados financieros que prueban que puedo proveer mejor cuidado. Testigos de carácter que testificarán sobre mi estabilidad. ¿Estabilidad? Las palabras salieron como un siseo. ¿Diriges una organización criminal? Dirijo varios negocios legítimos. Importación, exportación, desarrollo inmobiliario, empresas de construcción. Todo perfectamente legal. Su voz se mantuvo nivelada, controlada. Lo que hago en mi vida privada nunca ha sido probado en ninguna corte, porque pagas a la gente o los amenazas. Porque soy cuidadoso. Se inclinó hacia adelante, y capté ese aroma otra vez. Cedro y peligro. Y también soy el padre de Luca. Él merece conocerme. Crecer en mi mundo, protegido y provisto. Tu mundo casi lo mata. Tú mismo lo dijiste. Los niños son blancos en tu vida. Y tú me demostraste que tenía razón al mantenerlo en secreto. ¿Cuánto tiempo pensabas que duraría eso, Lauren? ¿Cuánto tiempo antes de que alguien lo notara, lo rastreara hasta ti, descubriera quién es su padre? La pregunta golpeó más fuerte de lo que quería admitir. Había estado tan enfocada en mantener a Luca lejos de Giovanni que no había considerado qué pasaría si los enemigos de Giovanni descubrían sobre él primero. «Quiero ser parte de su vida», dije, odiando cómo mi voz vacilaba. «Es mi hijo. Entonces ven a Nueva York». «¿Qué?» «Múdate de vuelta. Déjame proveer seguridad, cuidado médico, todo lo que necesita. Puedes verlo todos los días. Ser su madre sin la tensión financiera que claramente te está destruyendo». Miré alrededor de mi apartamento, viéndolo a través de sus ojos. Los muebles de segunda mano, la pila de facturas sin pagar en el mostrador de la cocina, la mancha de agua en el techo por la gotera que no podía pagar para arreglar adecuadamente. No estaba equivocado sobre la tensión. Cada mes era un cálculo de qué factura pagar tarde, qué necesidad sacrificar. «No voy a tomar tu dinero. Entonces trabaja por él». Giovanni se recostó, y vi las tácticas de negociación que alguna vez lo había visto usar en cenas de negocios durante nuestro matrimonio. Mis empresas necesitan consultores legales. Derecho corporativo, cumplimiento, contratos, todo trabajo legítimo. Te pagaré lo que vales, que es considerablemente más de lo que sea que esa firma te esté pagando ahora. ¿Quieres que trabaje para ti? Quiero que mi hijo tenga a ambos padres en su vida. Quiero que dejes de luchar por sobrevivir. Y sí, te quiero lo suficientemente cerca para asegurarme de que ambos estén seguros. Su mandíbula se tensó. El mundo en el que vivo no se preocupa por papeles de divorcio o buenas intenciones. Si alguien quiere lastimarme a través de Luca, irán a través de ti para llegar a él. Separados, ambos son vulnerables. Juntos, bajo mi protección, puedo asegurarlos. No somos activos. No, eres la madre de mi hijo, y él es todo lo que no sabía que necesitaba hasta que lo vi acostado en esa cama de hospital. La voz de Giovanni bajó, convirtiéndose en algo crudo que me recordó al hombre del que me había enamorado. Me perdí 7 meses de su vida, Lauren. Su nacimiento, su primera sonrisa, todo. No me hagas perderme más. Luca se removió, haciendo los pequeños sonidos que significaban que pronto despertaría. Giovanni se movió antes de que pudiera.
levantando a nuestro hijo con una gentileza que todavía me sorprendía. «Déjame pensarlo», me escuché decir. «Tienes 48 horas. Entonces presentaré la solicitud de custodia de emergencia basada en tu incapacidad para proveer cuidado adecuado». Eso no es justo. Justo es un lujo que ninguno de nosotros puede permitirse ahora mismo. Acomodó a Luca contra su hombro. Estoy protegiendo a nuestro hijo. Si no puedes ver eso, no estás pensando claramente. Firmé los papeles 2 días después. Vi mi firma transformar todo lo que había construido en algo nuevo e incierto. El contrato de trabajo era generoso hasta el punto de ser obsceno. Salario que triplicaba lo que ganaba en Boston. Beneficios médicos completos. Bonos por desempeño. Todo perfectamente legal. Revisado por abogados que no eran los de Giovanni para asegurarme de que no había trampas ocultas. El apartamento que me mostró estaba en el Upper East Side, piso 14 con vistas de Central Park, a través de ventanas de piso a techo, que probablemente costaban más que mi salario anual entero en Boston. 3 habitaciones, encimeras de mármol, muebles tan prístinos que temía que Luca los destruyera en una semana. Pero había una habitación preparada especialmente para él. Paredes pintadas en azul suave, una cuna que parecía salida de una revista de diseño, juguetes organizados con precisión militar. Rosa viene 2 veces por semana para limpiar, explicó Giovanni mientras yo recorría el espacio, todavía sin poder creer que este sería nuestro hogar. Pero si prefieres a alguien más, o nadie en absoluto, eso es tu decisión. ¿Cuándo empiezo a trabajar? Cuando estés lista. Tómate un mes para instalarte, para que Luca se adapte. No hay prisa. Pero sí la había. Podía sentirla en la forma en que los ojos de Giovanni escaneaban las ventanas, en cómo sus hombres se posicionaban en el vestíbulo del edificio, en los autos negros que siempre parecían estar estacionados en la calle. La mudanza tomó 3 días. No tenía mucho que traer de Boston. Una vida entera cabía en 6 cajas y 2 maletas. Al principio, la nueva rutina se sentía como un sueño. Me despertaba en sábanas de alta calidad. Preparaba el desayuno de Luca en una cocina que funcionaba perfectamente. Lo vestía con ropa que Giovanni había ordenado, toda de diseñador pero práctica. Giovanni aparecía cada tarde a las 6. Pasaba 2 horas con Luca antes de desaparecer de vuelta en cualquier negocio ocupara sus noches. Nunca preguntaba dónde iba. Había aprendido durante nuestro matrimonio que esas preguntas solo llevaban a silencios incómodos, pero algo estaba mal. Lo sentí la primera vez que llevé a Luca al pequeño parque 2 cuadras al sur del apartamento. Los hombres de Giovanni eran fáciles de reconocer. Trajes oscuros, movimientos eficientes, auriculares discretos. Se posicionaban en puntos estratégicos, profesionales y controlados. Estos otros hombres eran diferentes. Más toscos. Chaquetas de cuero en lugar de trajes. Uno tenía un tatuaje en el cuello. Algún tipo de símbolo que no reconocí. Se quedaron al otro lado de la calle, pero nos observaban. No con la vigilancia protectora de los hombres de Giovanni, sino con algo más calculador, más amenazante. Volví al apartamento más rápido de lo planeado, el corazón martilleando. Llamé a Giovanni inmediatamente. Había hombres en el parque, no tuyos. Llegó en 20 minutos, más rápido de lo que debería haber sido posible desde donde quiera que estuviera. «Descríbelos», ordenó, cerrando la puerta detrás de él. Hispanos, creo. Chaquetas de cuero. Uno tenía un tatuaje en el cuello. Se quedaron al otro lado de la calle, pero nos estaban observando deliberadamente. La mandíbula de Giovanni se tensó. Sacó su teléfono, escribió algo rápidamente. «A partir de mañana, no vas más a ese parque. Hay un jardín privado en la azotea de este edificio. Luca puede jugar allí. Giovanni, ¿qué está pasando?». Me miró entonces, y vi el cálculo detrás de sus ojos, pesando cuánto decirme, cuánta verdad podía manejar. «¿Recuerdas que te hablé sobre la disputa territorial con el cartel Sinaloa? Dijiste que estaba bajo control, en punto muerto. Lo estaba, hasta que rompí el protocolo al aparecer públicamente en ese hospital en Boston. Debí haber enviado representantes. Mantenerme oculto. Mantener la separación entre mi vida pública y mis operaciones privadas». Su mandíbula se apretó. Pero mi hijo se estaba muriendo y no pensé. Simplemente actué. Luca gateó hasta Giovanni.
agarrándose de sus pantalones para levantarse. Giovanni lo alzó automáticamente, su expresión suavizándose solo un poco. El cartel mantiene vigilancia sobre mí, así como yo la mantengo sobre ellos. Cuando movilicé un equipo médico, fleté un helicóptero, me hice visible de una manera que no he hecho en años. Investigaron. No les tomó mucho descubrirte. Descubrir a Luca. El frío se extendió por mi pecho. Saben sobre él. Saben que tengo un hijo. Eso lo cambia todo. Cruzó hasta la ventana, mirando la ciudad abajo. Antes, yo era solo otro obstáculo para su expansión. Ahora soy un hombre con apalancamiento que pueden explotar, una debilidad que pueden atacar. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos quedarnos atrapados en este apartamento. No lo haremos. Mañana, ambos se mudan a mi residencia principal en Westchester. 40 acres, sistema de seguridad completo. Guardias que he examinado personalmente. Es la ubicación más segura que tengo. ¿Quieres que viva contigo? Quiero que mi hijo esté protegido. Tú eres parte de esa ecuación, te guste o no. Miré a Luca, felizmente jugando con el cuello de la camisa de Giovanni, ajeno al peligro que lo rodeaba como tiburones sintiendo sangre en el agua. ¿Cuándo nos vamos? Mañana a primera hora. Ya tengo todo arreglado. Esa noche, después de que Giovanni se fue, me senté en la oscuridad mirando las luces de la ciudad. Mañana entraría completamente al mundo de Giovanni. Mañana me convertiría en lo que había huido hace 15 meses, pero mañana también mantendría a mi hijo seguro. Y eso era todo lo que importaba. La propiedad de Giovanni en Westchester era exactamente lo que había dicho. Una fortaleza disfrazada de hogar. El portón de hierro forjado se abrió antes de que nuestro vehículo siquiera se detuviera. Seguridad tan fluida que era invisible hasta que la buscabas. La casa principal era masiva. Piedra y vidrio y líneas modernas que de alguna manera lucían tanto imponentes como elegantes. Guardias patrullaban el perímetro en intervalos regulares. Cámaras en cada esquina. Sensores de movimiento ocultos en el paisaje perfectamente cuidado. Bienvenidos a casa, dijo Giovanni, abriendo mi puerta personalmente. Pero esto no se sentía como hogar. Se sentía como una prisión lujosa. Durante la primera semana, traté de adaptarme. Las habitaciones eran hermosas. La comida era excepcional, preparada por un chef privado. Luca tenía todo lo que pudiera necesitar y más, pero los muros parecían cerrarse un poco más cada día. Jessica llamó el 8º día. La había estado evitando, sin saber cómo explicar por qué me había mudado de vuelta a Nueva York, por qué estaba viviendo con mi ex esposo en una mansión fortificada. Loren, finalmente. Estaba a punto de conducir hasta allá y buscarte yo misma. Lo siento, las cosas han sido complicadas. ¿Complicadas cómo? Desapareciste de Boston, te mudaste a Nueva York con Giovanni y estás siendo extrañamente vaga sobre todo. ¿Qué está pasando? Quería contarle. Quería descargar cada detalle aterrador en mi mejor amiga y dejar que me ayudara a resolverlo. Pero las palabras se atoraron en mi garganta. Giovanni y yo estamos intentando coparentar. Es confuso y extraño, y lo estoy descubriendo sobre la marcha. ¿Estás segura? La pregunta golpeó más fuerte de lo que debería. ¿Estás segura de que estás a salvo? Estoy bien. Luca está bien. Te lo prometo. Después de colgar, me senté en la oscuridad de la lujosa habitación que Giovanni había preparado para mí, sintiéndome más sola que nunca. Fue entonces cuando recordé la tarjeta. Había pasado junto a una cafetería en Boston hace 2 meses y un hombre me había abordado. Cabello oscuro, rostro ordinario, ojos agudos que veían demasiado. Señora Grant, había dicho, mostrando identificación del FBI. Agente especial Thomas Reed, me gustaría hablar con usted sobre Giovanni Moretti. Le había dicho que se fuera, que no tenía nada que decir sobre mi ex esposo, pero él había dejado su tarjeta de todas formas. Cuando esté lista para proteger a su hijo adecuadamente, había dicho. Llámeme. La había guardado, diciéndome que nunca la usaría, que era solo paranoia. Ahora, sentada en esta fortaleza dorada, rodeada de guardias y cámaras y secretos, saqué esa tarjeta de mi billetera. Marqué el número desde un teléfono prepago que había comprado con efectivo en Boston, antes de mudarme.
un último vestigio de independencia que Giovanni no conocía. Reed, soy Lauren Grant. Dijiste que querías hablar. Nos encontramos en una cafetería en Manhattan al día siguiente, cuando Giovanni pensaba que estaba en una entrevista de trabajo con una de sus empresas subsidiarias. Reed lució exactamente igual. Rostro olvidable, ojos que no perdían nada. Agradezco que se comunicara, dijo sin preámbulos. Hemos estado construyendo un caso contra el cartel Sinaloa durante 3 años. Están expandiéndose hacia Nueva Inglaterra, desplazando operaciones establecidas. Moretti es uno de sus principales obstáculos. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Su exesposo está a punto de entrar en guerra con ellos. Una guerra que convertirá las calles de Nueva York en un campo de batalla. Si puede darnos información sobre los movimientos del cartel, sobre cualquier cosa que escuche o vea, podemos aplicar presión desde ambos lados. ¿Quieres que espíe al padre de mi hijo? Quiero que nos ayude a prevenir una guerra que podría matarlos a ambos. Reed se inclinó hacia adelante. El cartel no se preocupa por daño colateral. Si deciden que Moretti necesita desaparecer, eliminarán a todos a su alrededor, incluyéndolos a usted y a su hijo. ¿Por qué debería confiar en el FBI más que en Giovanni? Porque estamos limitados por leyes, reglas, supervisión. Moretti no responde ante nadie. Cerró la carpeta que había traído. Piénselo. Si decide ayudar, llame a este número. Si no, cuídese la espalda. Porque quiera verlo o no, ya está en medio de esto. Me dejó sentada ahí con una tarjeta nueva quemando un agujero en mi bolsillo, y decisiones que se sentían más como trampas cerrándose desde todos lados. Esa noche, mientras Giovanni jugaba con Luca en el piso de la sala, lo observé, la forma en que sonreía genuinamente con nuestro hijo, la ternura en sus manos cuando lo levantaba, el amor real en sus ojos, pero también recordé los hombres en el parque, las amenazas invisibles rodeándonos, la guerra que se avecinaba. A la mañana siguiente, llamé al número que Reed me había dado. Acepto, dije cuando contestó, pero con una condición. Todo lo que pase, Luca permanece seguro. Esa es mi única prioridad. Entendido. Bienvenida a bordo, señora Grant. Había cruzado una línea que no podía descruzar. Había elegido jugar un juego más peligroso que cualquier cosa que hubiera enfrentado antes. Pero si significaba mantener a Luca a salvo desde todos los ángulos, incluso los que su padre no podía anticipar, entonces valdría la pena. Incluso si me destruía en el proceso. Los siguientes 2 meses se convirtieron en un acto de equilibrio que me aterraba tanto como me hacía sentir poderosa. Durante el día, era la consultora legal de Giovanni. Revisaba contratos para sus empresas de importación, aseguraba el cumplimiento en sus desarrollos inmobiliarios, negociaba acuerdos que eran completamente legítimos y aburridos. El trabajo era exactamente lo que había prometido. Legal, desafiante, bien pagado. Durante las tardes, era la madre de Luca. Lo veía gatear por los jardines de la propiedad. Escuchaba sus primeros intentos de palabras. Celebraba cada pequeño hito mientras Giovanni observaba con un orgullo feroz que transformaba su rostro. Durante las noches, después de que Giovanni desaparecía en reuniones que nunca explicaba completamente, me convertía en informante del FBI. Reed había sido claro sobre lo que necesitaba. No información sobre Giovanni directamente. Eso no me lo había pedido. Quería saber sobre el cartel, sobre cualquier cosa inusual que notara, movimientos extraños, conversaciones que escuchara sin querer, patrones que pudiera identificar. Su posición es única, había explicado durante nuestra segunda reunión, esta vez en un estacionamiento vacío en New Jersey. Vive con Moretti, pero no está involucrada en sus operaciones. El cartel no la ve como una amenaza, solo como la madre de su hijo. Eso la hace invisible para ellos, y eso la hace invaluable para nosotros. Al principio, no tenía nada que reportar. La vida en la mansión era rutinaria, casi aburrida. Guardias que cambiaban turnos, personal de limpieza que venía y se iba, entregas de comida y suministros. Luego, en la tercera semana, noté algo. Un vehículo que pasaba por el portón principal 3 veces al día. Siempre el mismo. Un Honda Civic gris con matrícula de New Jersey, diferente de los autos que usaban los hombres de Giovanni. Más ordinario, más anónimo. Le pasé la información a Reed.
2 días después me llamó. El coche está registrado a nombre de una empresa fantasma vinculada al cartel. Están haciendo vigilancia. Gracias por el dato. Algo en mí se calentó con esa palabra. Gracias. Reconocimiento. La sensación de que estaba haciendo algo importante. Algo que importaba más allá de revisar cláusulas contractuales. Pero también me aterraba. Cada información que pasaba se sentía como otra traición a Giovanni. Otra mentira en una relación que ya se había construido sobre secretos. Porque algo había cambiado entre nosotros. Giovanni había empezado a quedarse para cenar. No solo para ver a Luca, sino para hablar conmigo. Sobre el trabajo. Sobre Luca. Sobre cosas triviales que nunca habíamos compartido durante nuestro matrimonio. Una noche, después de acostar a Luca, nos quedamos en la terraza mirando las estrellas que nunca habíamos podido ver en la ciudad. «Te debo una disculpa», dijo de repente. «¿Por qué? Por nuestro matrimonio. Por cómo te traté. Por mantenerte en la oscuridad sobre todo lo que era real en mi vida». Se giró para mirarme. «Pensé que te estaba protegiendo, pero solo te estaba alejando. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque Luca merece padres que confíen el uno en el otro. Y porque si vamos a hacer esto, a criar a nuestro hijo juntos en medio de todo este caos, necesitas entender quién soy realmente. No la versión editada, no las mentiras cómodas. La verdad». Y entonces comenzó a hablar, sobre su familia, sobre cómo había heredado el negocio de su padre a los 25 años, sobre las decisiones que había tomado, las líneas que había cruzado, los enemigos que había hecho. No intentó justificarse. No intentó hacerse parecer noble. Solo me dio la verdad cruda que había estado pidiendo durante todo nuestro matrimonio. Me sentí enferma, no solo por lo que me estaba diciendo, sino porque cada palabra era información potencialmente valiosa para Reed. Información que había prometido pasar. Pero esta vez mantuve la boca cerrada cuando hablé con Reed la semana siguiente. ¿Algo que reportar?, preguntó. Nada nuevo, todo tranquilo. Era mi primera mentira directa al FBI. El primero de muchos que vendría. Porque mientras más tiempo pasaba con Giovanni, mientras más veía al padre que era con Luca, al hombre que estaba intentando ser honesto conmigo finalmente, más difícil se volvía a recordar por qué había aceptado traicionarlo en primer lugar. Reed me había prometido protección. Pero Giovanni ya estaba protegiéndonos. Con cada guardia en el perímetro, con cada sistema de seguridad, con cada decisión que tomaba poniendo a Luca primero. ¿A quién le debía mi lealtad? ¿Al gobierno que prometía justicia pero nunca había estado ahí cuando lo necesité? ¿O al hombre peligroso que era el padre de mi hijo y que finalmente me estaba dejando entrar? No tenía respuestas. Solo sabía que estaba jugando un juego donde todos los movimientos eran equivocados. Y el único premio que importaba era mantener a Luca a salvo. Incluso si eso significaba destruirme en el proceso. Incluso si significaba convertirme en alguien que ya no reconocía en el espejo. 3 meses en la mansión transformaron todo entre nosotros. Giovanni cumplió su promesa de honestidad. Ya no había secretos sobre reuniones misteriosas o llamadas crípticas. Me explicaba dónde iba, con quién se reunía, qué problemas enfrentaba. «Hay una reunión programada para la próxima semana», me dijo una tarde mientras Luca dormía la siesta. «Con representantes del cartel Sinaloa, territorio neutral en Newark. Están proponiendo un cese al fuego. ¿Confías en ellos?» «No confío en nadie que tenga algo que ganar con mi muerte». Se frotó la cara, cansado. «Pero necesito escuchar su propuesta. Si hay una manera de terminar esto sin derramamiento de sangre, necesito intentarlo. Por Luca. Por ti». Esa noche, pasé la información a Reed en una llamada codificada desde el baño. Newark. Próxima semana. Reunión con el cartel. Fecha exacta. Ubicación específica. No la tengo todavía. Consíguela. Esto podría ser nuestra oportunidad. Colgué sintiéndome sucia. Cada llamada a Reed se sentía como traicionar algo precioso que apenas estábamos empezando a reconstruir, pero seguí haciéndolo, porque me había convencido de que estaba protegiendo a Luca desde todos los ángulos, que 2 capas de protección eran mejor que una. Los días se fundieron en una rutina extrañamente doméstica. Trabajaba desde la oficina en casa que Giovanni había establecido para mí. Revisaba contratos, negociaba acuerdos, hacía exactamente el trabajo legal que había prometido hacer.
Luca cumplió 9 meses. Dio sus primeros pasos tambaleantes entre Giovanni y yo, ambos gritando de alegría como padres normales en una vida normal, excepto que nada era normal. Las cenas juntos se volvieron más largas, las conversaciones más profundas. Giovanni me hacía reír de maneras que había olvidado que podía. Me hacía preguntas sobre mis sueños, mis metas, las cosas que había abandonado durante nuestro matrimonio. ¿Qué querías hacer?, preguntó una noche, después de otra cena en la terraza. Antes de mí, antes de todo esto. ¿Qué era lo que querías? Pensé que quería ser socia en un gran bufete. Casos importantes, clientes importantes. Me encogí de hombros. Ahora no estoy segura de que eso fuera lo que yo quería o lo que pensaba que debía querer. ¿Y ahora? ¿Qué quieres ahora? La pregunta colgó entre nosotros, cargada de significados que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. Quiero que Luca crezca seguro, feliz. Quiero ser una buena madre. Ya eres una buena madre. Se inclinó hacia adelante. Pero eso no es todo lo que eres, Lauren. Eres brillante, fuerte, capaz. No dejes que la maternidad borre el resto de ti. Algo en mi pecho se apretó. Durante nuestro matrimonio, Giovanni nunca había visto esas cosas en mí. O si las había visto, nunca las había mencionado. Tú también has cambiado, dije suavemente. Convertirme en padre te cambia. Ver a Luca, saber que es mitad mío, mitad tuyo. Su voz se volvió áspera. Me hace querer ser mejor, ser el hombre que merece como padre. La tensión entre nosotros había estado creciendo durante semanas. Pequeños roces accidentales que duraban demasiado. Miradas que se sostenían un segundo más de lo necesario. El espacio entre nosotros cargándose de electricidad cada vez que estábamos en la misma habitación. 2 días antes de su reunión con el cartel, finalmente se rompió. Giovanni llegó tarde a casa, tenso y exhausto. Lo encontré en su oficina, mirando por la ventana hacia la oscuridad. ¿Estás bien? La reunión. Tengo un mal presentimiento. Me acerqué, puse una mano en su hombro. Entonces no vayas. Tengo que ir. Es la única manera de terminar esto. Se giró, y de repente estábamos demasiado cerca. Lauren, si algo me pasa... No va a pasar nada. Si algo me pasa... Continuó, su mano subiendo para tocar mi mejilla. Necesito que sepas que estos últimos meses, tenerte aquí, ver a Luca todos los días, ha sido lo mejor de mi vida. Mejor que nuestro matrimonio alguna vez fue. Giovanni, no terminé la frase. Sus labios encontraron los míos, y todo el mundo se estrechó hasta ese punto de contacto. Era diferente de cómo había sido durante nuestro matrimonio. Menos desesperado, más intencional, como si finalmente nos estuviéramos conociendo realmente por primera vez. Nos movimos juntos hacia su habitación, despojándonos de ropa y pretensiones y todas las mentiras que habíamos estado viviendo. Esa noche, nos entregamos completamente. No como ex esposos atrapados en circunstancias imposibles, sino como 2 personas que finalmente habían encontrado su camino de vuelta el uno al otro. Después, acostada en sus brazos, la culpa me atravesó como un cuchillo, porque en 2 días Giovanni iría a esa reunión, y yo ya había pasado todos los detalles al FBI. Había traicionado al hombre que acababa de hacer el amor conmigo, al padre de mi hijo, al hombre del que me estaba enamorando de nuevo, y no había forma de deshacerlo. El día de la reunión amaneció gris y frío. Noviembre había traído consigo un clima que parecía presagiar desastre. Giovanni se vistió con el mismo cuidado meticuloso que siempre mostraba antes de reuniones importantes. Traje oscuro, sin arma visible, pero sabía que llevaba al menos 2 ocultas. Sus hombres lo esperaban abajo, 4 vehículos blindados listos para el convoy a Newark. No tienes que ir, le dije mientras ajustaba su corbata. Luca jugaba en el piso de nuestra habitación, ajeno a la tensión. Sí tengo que hacerlo. Me besó suavemente. Si hay una oportunidad de paz, de terminar esto sin más violencia, necesito tomarla. Por nosotros, por nuestra familia. Las palabras me golpearon como un puño. Lo observé partir desde la ventana, el convoy negro desapareciendo por el portón. Tan pronto como se fue, agarré mi teléfono prepago. Reed contestó al primer timbre. Está en camino ahora. Almacén en el puerto industrial de Newark.
Calle 15 y Harbor Avenue. Llegará en 45 minutos. Recibido. Unidades en posición. Espera. Mi voz se quebró. No le hagas daño. Por favor, solo ve por el cartel. Ese es el plan, señora Grant. Colgué y me dejé caer en la cama, temblando. ¿Qué había hecho? Acababa de enviar al hombre que amaba directamente a una trampa del FBI. Las siguientes 2 horas fueron las más largas de mi vida. Intenté jugar con Luca, pero mis manos temblaban demasiado. Intenté comer, pero la comida se convertía en ceniza en mi boca. Entonces mi teléfono sonó. Uno de los guardias de Giovanni, su voz tensa. Señora Grant, hubo un problema en la reunión. El señor Moretti está herido. El mundo se inclinó. ¿Qué tan grave? Bala en el hombro. Está estable, pero lo están llevando al hospital privado. Fue una emboscada. El cartel no vino a negociar. Vinieron a matarlo. Voy para allá. No puede. Es demasiado peligroso. Quédese con el niño. La mantendremos informada. Colgó antes de que pudiera protestar. Me quedé parada en medio de la habitación, el corazón martilleando tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Giovanni había sido baleado. Por culpa mía, porque yo había pasado la información, porque yo había... Mi teléfono sonó otra vez. Reed. Operación exitosa. Arrestamos a 7 líderes del cartel en 4 estados diferentes. Golpe coordinado basado en la inteligencia que usted proporcionó. La estructura de liderazgo del Sinaloa está fracturada. Giovanni fue baleado. Mi voz salió plana. Muerta. Hubo una pausa. ¿Está vivo? Sí. Pero esto fue mi culpa. Yo le dije dónde estaría. Señora Grant, escúcheme. La emboscada no fue del FBI. No tocamos esa reunión. Pero los arrestos simultáneos en otros estados crearon caos en sus comunicaciones. Probablemente por eso el cartel entró en pánico y decidió actuar precipitadamente. Así que indirectamente fue mi culpa. Indirectamente usted salvó su vida. Si no hubiéramos golpeado su estructura de liderazgo exactamente cuando lo hicimos, habrían coordinado un ataque mucho más letal. El pánico los hizo descuidados. No me sentí mejor. Giovanni había sido baleado, y yo había sido parte de la cadena de eventos que lo pusieron en esa situación. 4 horas después, uno de sus hombres me llamó. Giovanni estaba fuera de cirugía. La bala había atravesado limpiamente su hombro, sin daño permanente. Tendría que descansar por 2 semanas, pero se recuperaría completamente. ¿Puedo verlo? Mañana. Está sedado ahora. Esa noche, acosté a Luca y me senté en la oscuridad, esperando a que Giovanni despertara, esperando a que descubriera lo que había hecho, esperando a que mi mundo se derrumbara completamente, porque sabía, con una certeza que me helaba hasta los huesos, que Giovanni Moretti no era un hombre que perdonaba traiciones. Y yo acababa de cometer la peor traición posible. Las noticias esa noche estaban llenas de reportes. Golpe masivo del FBI contra el cartel Sinaloa. 7 líderes arrestados en operación coordinada. Mayor victoria contra el crimen organizado en una década. Mi información había hecho eso. Había ayudado a desmantelar una de las organizaciones criminales más peligrosas del país, pero el precio había sido la confianza del hombre que amaba. Y cuando descubriera la verdad, no estaba segura de que alguno de nosotros sobreviviría a las consecuencias. Llegué al hospital privado al día siguiente temprano. Dejé a Luca con el ama de llaves, Rosa, quien prometió cuidarlo como si fuera suyo. Los guardias me dejaron pasar sin preguntas. La habitación de Giovanni estaba en el último piso, más parecida a una suite de hotel que a un cuarto de hospital. Ventanas enormes con vistas a la ciudad, muebles elegantes, seguridad en cada esquina. Giovanni estaba despierto, sentado en la cama con el brazo en cabestrillo. Se veía pálido, exhausto, pero vivo, gloriosamente vivo. Lauren, su voz sonaba áspera. Giovanni, yo... Las palabras se atascaron en mi garganta. ¿Cómo confesaba lo que había hecho? ¿Cómo le decía que lo había traicionado? Siéntate. No era una petición. Me senté en la silla junto a su cama, las manos temblando en mi regazo. Hay algo que necesito decirte. Respiré profundo. He estado trabajando con el FBI, pasándoles información sobre el cartel, sobre movimientos que notaba, sobre... Lo sé. Las palabras me golpearon como un bofetón. ¿Qué?
Lo he sabido durante semanas. Su expresión era imposible de leer. Te hice investigar el día que aceptaste mudarte a Nueva York. Pensé que encontraría algo simple. Alguna razón oculta para tu regreso repentino. En su lugar, encontré al agente Reed. El piso se inclinó debajo de mí. ¿Lo sabías? Todo este tiempo, te vi encontrarte con él. Escuché las llamadas que hacías desde tu teléfono prepago. Se inclinó hacia adelante, haciendo una mueca de dolor por el movimiento. Leí cada reporte que le enviaste. Entonces, ¿por qué no me detuviste? ¿Por qué no me echaste? Porque entendí lo que estabas haciendo. Su voz se suavizó solo un poco. No estabas pasando información sobre mí, sobre mis operaciones. Te enfocaste únicamente en el cartel, en las amenazas contra Luca. Estaba tratando de protegerlo. Lo sé. Y estabas en lo correcto. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Lauren, durante nuestro matrimonio, traté de protegerte manteniéndote en la oscuridad. Pensé que si no sabías nada, estarías segura. Estaba equivocado. Te hice vulnerable. No entiendo. Esta vez, cuando descubrí tu acuerdo con el FBI, vi algo diferente. Vi a una mujer que se negaba a ser pasiva, que encontró su propia manera de proteger a nuestro hijo, que jugó un juego peligroso porque no confiaba en que yo pudiera manejar todas las amenazas. Su mandíbula se apretó. Y tenías razón en no confiar completamente. El cartel habría encontrado eventualmente una manera de llegar a nosotros, pero tu información les dio al FBI el apalancamiento para desmantelar su estructura de liderazgo. Pero te balearon por mi culpa. Me habrían baleado de todas formas. La emboscada no fue coordinada por el FBI. Fue pánico del cartel cuando se dieron cuenta de que su organización estaba siendo desmantelada desde múltiples direcciones. Se recostó, agotado. Si algo, tu estrategia salvó vidas, incluida la mía. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas. ¿Por qué no me dijiste que sabías? Porque necesitaba ver hasta dónde llegarías. Si usarías tu posición para destruirme, o si realmente estabas enfocada solo en proteger a Luca. Sus ojos se encontraron con los míos, y descubrí algo sorprendente. Descubrí que la mujer con la que me casé, la que pensé que era débil y necesitaba protección constante, en realidad es la persona más fuerte que conozco. Giovanni, estoy furioso contigo, interrumpió. Furioso porque no confiaste en mí lo suficiente para trabajar juntos desde el principio. Furioso porque me mentiste. Furioso porque pusiste tu vida en riesgo al jugar con agencias federales y carteles simultáneamente. Hizo una pausa, su expresión suavizándose. Pero también estoy impresionado. Por primera vez en mi vida tengo una pareja. No alguien a quien proteger. No alguien a quien controlar. Una verdadera pareja que piensa por sí misma, que toma decisiones difíciles, que está dispuesta a hacer lo necesario para proteger a nuestra familia. Se inclinó hacia adelante, tomando mi mano con la suya buena. Lauren Grant, eres más peligrosa de lo que jamás pensé. Y creo que finalmente estoy listo para estar casado con alguien así. Algo en mi pecho se aflojó. No era perdón, no completamente. Era algo mejor. Era respeto. ¿Qué hacemos ahora? Ahora, terminamos esto correctamente. El cartel está destruido. El FBI cerró su caso. Y nosotros construimos la vida que nuestro hijo merece. Apretó mi mano. Pero esta vez, lo hacemos juntos. Sin secretos. Sin mentiras. Como verdaderos socios. ¿Y si vuelvo a tomar decisiones que no te gusten? Entonces discutiremos. Pelearemos probablemente. Pero lo haremos como iguales. Sonrió. Esa sonrisa rara que transformaba su rostro. Bienvenida a una sociedad real, Lauren. Creo que va a ser un caos. Ya lo es. Entonces encajaremos perfectamente. 3 meses después, me casé con Giovanni Moretti por segunda vez. No fue como la primera boda. Aquella había sido un espectáculo. 500 invitados en una catedral histórica, vestido de diseñador que costaba más que un auto, recepción en un hotel de 5 estrellas. Hermoso y vacío. Esta vez nos casamos en el jardín de la mansión de Westchester. Solo 20 personas. Familia real. Amigos verdaderos. Jessica vino desde Boston, todavía desconfiada de Giovanni, pero dispuesta a apoyarme. Rosa lloró durante toda la ceremonia. Luca, ahora con 14 meses, fue nuestro portador de anillos. Bueno, intentó serlo.
Principalmente se sentó en medio del pasillo y jugó con la caja de terciopelo hasta que Giovanni lo levantó y lo llevó al altar con nosotros. Usé un vestido simple, blanco y elegante, pero sin pretensiones. Giovanni vestía un traje oscuro, el brazo todavía ligeramente rígido por la herida del hombro que estaba sanando. Cuando intercambiamos votos, no fueron las palabras genéricas de antes. Los escribimos nosotros mismos. «Lauren», dijo Giovanni, su voz firme pero llena de emoción, «la primera vez que nos casamos te prometí protegerte. Esta vez te prometo respetarte. Te prometo verte como la socia igual que eres. Te prometo que nuestros hijos crecerán viendo un matrimonio construido sobre verdad, no sobre secretos. Y te prometo que cada día elegiré amarte, incluso cuando sea difícil. Especialmente cuando sea difícil». Mis propios votos salieron entrecortados por las lágrimas. Giovanni, la primera vez que nos casamos, pensé que el amor era suficiente. Ahora sé que el amor requiere honestidad, requiere valentía, requiere estar dispuestos a enfrentar las partes oscuras juntos. Te prometo que nunca dejaré de luchar por nuestra familia. Te prometo que seré tu socia en todo, lo bueno y lo complicado. Y te prometo que nuestros hijos sabrán lo que significa el amor verdadero, porque lo verán en nosotros cada día. El agente Reed había cerrado oficialmente mi caso 2 semanas antes. El desmantelamiento del cartel Sinaloa había sido considerado una de las operaciones más exitosas del FBI en una década. Me habían ofrecido continuar como informante para otros casos. Había rechazado la oferta. Mi lugar estaba aquí, construyendo algo real con el hombre que amaba, criando a nuestro hijo en un mundo todavía peligroso, pero ahora navegable. La vida no se había vuelto perfecta. Giovanni todavía tenía negocios que preferí no conocer en detalle. Todavía había guardias patrullando el perímetro. Todavía había amenazas ocasionales de enemigos que esperaban su momento. Pero habíamos encontrado un equilibrio. Giovanni consultaba conmigo sobre decisiones importantes. Yo le hacía saber cuando sentía que algo era demasiado arriesgado. Discutíamos, peleábamos a veces, pero siempre como socios. Y había otra razón por la que esta boda se sentía diferente. Estaba embarazada de 4 meses. Giovanni había llorado cuando se lo dije, lágrimas reales deslizándose por las mejillas del hombre más peligroso que conocía. Esta vez estaría presente desde el principio. Cada ultrasonido, cada patada, cada momento. Ahora, de pie en el jardín mientras el sol se ponía sobre nuestra propiedad, observé a Giovanni jugar con Luca en el césped. Nuestro hijo perseguía una pelota de fútbol con determinación torpe, gritando de alegría cada vez que su padre lo dejaba ganar. Jessica se acercó, poniéndose de pie junto a mí. «Todavía no confío completamente en él», admitió. «Pero la forma en que te mira, la forma en que es con Luca, creo que realmente cambió». «No cambió», corregí suavemente. «Solo finalmente me dejó ver quién es realmente. Y yo finalmente me volví lo suficientemente fuerte para estar con alguien así». «¿Alguna vez te arrepientes de volver?» Miré a mi familia. Giovanni levantando a Luca en el aire, ambos riendo. Mi mano descansó instintivamente sobre mi vientre donde nuestro segundo hijo crecía. Ni por un segundo. La vida con Giovanni Moretti nunca sería simple. Nunca sería completamente segura. Siempre habría sombras acechando en los bordes de nuestra felicidad. Pero habíamos construido algo real, una familia forjada, no en la perfección, sino en la verdad, en la voluntad de luchar por lo que importaba, en el entendimiento de que el amor verdadero no significaba ausencia de peligro, sino enfrentarlo juntos. Giovanni me miró a través del césped, esa sonrisa que reservaba solo para mí, iluminando su rostro. Levantó a Luca para que pudiera saludarme. «Mami», gritó nuestro hijo, agitando sus manitas. «Mami, ven». Y mientras caminaba hacia ellos, hacia mi familia imperfecta y peligrosa y absolutamente perfecta, supe que finalmente había encontrado mi lugar, no como la esposa protegida de un jefe de la mafia, no como la informante secreta del FBI, sino como Lauren Moretti, madre, abogada, socia, luchadora, exactamente quien necesitaba ser.